primero agradecer, la verdad que al evento también es un honor participar de este importante panel. Muchas gracias, me parece muy interesante la oportunidad que nos dan a los empresarios de manifestar nuestra posición respecto del Mercosur, que en principio les quiero decir que está extremadamente alejada por lo que escuché de la clase política. O sea, la realidad del sector empresario está en el otro ápice. Cuando empezaron a charlar los políticos escuché decir que la Argentina está en el corazón. Yo le quiero decir que estamos en el dedo gordo en el mundo. No estamos en el corazón, estamos en el extremo sur y tenemos que ser muy competitivos los empresarios y trabajar para poder lograr los mercados, y que en el corazón debemos estar en el sentimiento, porque realmente estamos en un lugar extremo en el mundo, en el polo opuesto donde se dan la mayoría de los movimientos económicos. Yo les voy a hablar específicamente del sector arrocero, donde tenemos empresas, pymes y también grandes empresas, lamentablemente cada vez menos pymes. Hoy Daniel Filigoy mencionaba que éramos 120 productores, hoy no quedamos más de 80 productores de arroz en la provincia. Y de continuar este tipo de política, seguramente en poco tiempo quedaremos menos de 50. Pero bueno, esta es la realidad. Un poco para ponerle en qué significa el arroz a nivel mundial. La producción de arroz a nivel mundial está centrada sin duda en el Asia, donde se producen alrededor de 400 millones de toneladas. En todo Sudamérica estamos en el orden de 10 millones de toneladas de producción. En el África se produce aproximadamente la misma cantidad y en Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas. Esto para que tengan una idea de la proporción de la producción de arroz a nivel mundial. Por eso digo, estamos en el extremo totalmente opuesto, donde se genera el consumo, donde se genera el verdadero movimiento económico respecto del arroz. Ahora sí, si lo miramos en forma gráfica, nos damos cuenta de la trascendencia que tiene Sudamérica en el arroz en el mundo. Si lo miramos en cuanto al punto de vista de producción de arroz blanco, para que ustedes tengan una idea, se producen alrededor de 500.000 toneladas de arroz blanco. El consumo está aproximadamente similar a la producción. Hay un pequeño déficit, pero no es importante. Lo que acá es destacable es lo poco que se comercializa. Se comercializa solamente alrededor del 8% de lo que se produce de arroz se comercializa. Es decir, que el 92% lo produce quien lo consume, no se comercializa. Y eso se da en esas 400.000 toneladas que mostraba yo en los países asiáticos. La mayoría de los países produce el arroz que consume y lo subsidia, y realmente es una seguridad alimentaria para esos países. Esos países, no hay que olvidar que consumen más de 100 kilos de arroz por año por persona. Entonces para ellos realmente tiene una importancia trascendental y por eso se comercializa muy poco. Pero lo destacable es que se está comercializando cada vez más. Y ese no es un tema menor para nosotros, para el Mercosur. Hace 3 días estuvimos con el embajador de Corea y nos decía el 75% de lo que consumimos, ingeniero, me decía, lo compramos afuera. Solamente el 25% de los alimentos lo producimos. Ahora, arroz todavía no importamos 1 kilo. O sea, todavía el arroz lo seguimos produciendo, pero la apertura, hoy se habló bastante de la apertura en general, la tendencia es a perder un poco de esa desconfianza en la seguridad alimentaria y poco a poco, inclusive China, inclusive Japón, han comenzado a importar arroz, por lo menos en cifra aleopática para el consumo, pero el mercado arrocero de a poco se va abriendo y este 8% es creciente y eso nos da una expectativa importante como productores a todo el Mercosur. Si miramos el stock final que queda cada año, también es muy importante versus el consumo. Hay alrededor de 4 meses asegurados de arroz sin producción, es decir, podrían consumirse 4 meses de arroz sin producirse, y hay países donde hay una campaña de arroz guardado, es decir, se aseguran que si el monzón no viene o si el niño, como nos viene ahora, el niño les toca y viene seco, ellos se aseguran 1 año, tienen stock para 1 año de consumo, parte de lo que hablaba de la seguridad alimenticia y cómo lo toman al arroz en algunos países del mundo. Ahora, si miramos lo que se exporta y lo que se importa, ahí ya el Mercosur cobra una importancia muy distinta, porque nosotros exportamos arroz en forma importante. Fíjense que donde hoy había un círculo verde muy grande, ahora ya se dan pequeños círculos verdes y pequeños círculos marrones. Es decir, hay un comercio
y el Mercosur es un bloque exportador importante, y le diría cada vez más importante. Cuando vamos a las reuniones internacionales de arroz, en distintos países nos citan como un bloque importante en crecimiento y competitivo que está cada vez compitiendo más con algunos países como Estados Unidos, como algunos países asiáticos, por diversas razones. Primero, porque estamos cerca de un mercado potencial muy grande que es África, que cada vez consume más arroz, y por distintas razones, fundamentalmente de falta de institucionalidad, no lo pueden producir, porque tierra y agua tienen, pero no tienen organizaciones como sí tenemos en estos países. Es un mercado muy interesante. También todo el mercado latinoamericano de Centroamérica y el norte de América del Sur también son mercados interesantes, donde ahí sí no estamos tan lejos, y entonces el resto del mundo nos ve como un potencial exportador y como una competencia muy importante. Ahora, la paradoja es que normalmente cuando nos vamos a esos congresos nos ven como Mercosur. Ahora, cuando nosotros llegamos acá, nos vemos como brasilero, argentino, uruguayo y paraguayo. Y en lugar de pensar como bloque, pensamos como competencia. Siempre estamos viendo cómo le ganamos un mercado a Uruguay y cómo le ganamos un mercado a Brasil, y no cómo trabajamos como bloques y como Mercosur ganamos un mercado. Eso es llamativo porque siempre los de afuera nos ven como bloque y desde adentro nos vemos como países. Esta es la producción de arroz cáscara exclusivamente del Mercosur. Acá se puede ver que Argentina y Uruguay tienen una producción muy parecida. Se puede ver también cómo Chile mantiene una producción. Para que tengan una idea, Chile produce arroz a la altura de Mendoza, en las montañas, a la altura de Mendoza están produciendo arroz. Se puede ver también cómo algunos países como Venezuela, al cual tuve oportunidad de ir varias veces como asesor, no puede progresar, al contrario, viene perdiendo superficie de arroz, viene perdiendo producción, parte por la política económica del país. Ellos tienen agua, tienen combustible muy económico, pero por la política económica día a día están perdiendo y son importadores importantes de arroz. Y también sobresale Paraguay, que si ustedes pueden ver es la única línea que en los últimos años, en lo que se denominó la década de altos valores de los commodities, progresó y prácticamente cuadruplicó la producción de arroz en los últimos años. Lo triste es que esta oportunidad la perdimos nosotros. Esto que está haciendo Paraguay lo está haciendo con variedades de arroz argentina, con tecnología de producción de arroz de Argentina que vienen a buscar acá, y en los últimos años con colegas míos, con técnicos argentinos trabajando en Paraguay. Es decir, esta oportunidad que la está aprovechando Paraguay, la estamos desaprovechando en Argentina, por distintas razones económicas fundamentalmente, pero la década ganada la ganó Brasil, y nosotros no podemos más que mantenernos en la superficie, y en los últimos años en la provincia de Corrientes estamos en alrededor de 100.000 hectáreas, siendo la provincia más importante de arroz del país, y lamentablemente este año vamos a bajar a 80.000. Esta es la producción de arroz cáscara de Brasil, donde ha aumentado, pero muy poco, el volumen de producción. Básicamente, este volumen de producción aumentó basado en aumentos de rendimiento. Ellos ya no tienen prácticamente más superficie para producir arroz. Algo parecido le pasa a Uruguay. El gran potencial de crecimiento está en Argentina y Paraguay, por tierra y agua. En estos otros países ya está bastante utilizada la tierra y el agua, no tienen el potencial de crecimiento que tenemos nosotros. Estas son las exportaciones, donde ahí sí Uruguay tiene una importancia mayor dentro del Mercosur, básicamente porque es un país muy pequeño donde se consume poco arroz. Entonces, si bien tiene una producción similar a la de la Argentina, lo dedican un 95% a la producción. Nosotros solamente dedicamos el 70% de lo que producimos a las exportaciones. Acá también es interesante Brasil, que hasta hace muy poco tiempo era exclusivamente importador de arroz. En los últimos años se ha convertido en un importante exportador de arroz. Si bien sigue importando, también exporta mucho arroz extra Mercosur. Y acá lo que le decía de Venezuela, como año a año viene esta exportación de Venezuela, que me pareció interesante mostrarla. Es una exportación de contrabando a Colombia, por precios subsidiados de Colombia. Les da para contrabandear arroz que nos compran al Mercosur, al resto del Mercosur lo pasan a Colombia. Esto en cuanto a la importación de arroz.
Esto es lo que importa América Latina, que es un mercado muy interesante para nosotros. Esto es lo que importa Sudamérica, el Caribe. En todos estos países se consume una cantidad muy interesante de arroz per cápita, en el torno a 50, 60 kilos. En Argentina estamos alrededor de 7 kilos por persona por año de arroz blanco. Y esta es la importación de arroz, donde Brasil decreció en los últimos años, prácticamente se mantiene, a pesar de ser también un país exportador, tiene un intercambio. Después les voy a explicar por qué Brasil importa y exporta arroz. Acá está lo que le decía Venezuela, que año a año viene importando cada vez más arroz. Chile, que se mantiene permanente la importación de arroz, ahí nosotros somos unos interesantes proveedores, y países como Colombia y Perú, que también vienen aumentando y donde nosotros estamos incursionando como exportadores. El caso de Brasil se da por un tema de logística. Llegar al norte brasilero es más barato desde Argentina que desde el sur de Brasil, por un tema de puerto y por otro tema, y también desde Paraguay, que nos viene supliendo en los últimos años. Es más económico llegar a la zona de altos consumos de Brasil desde Paraguay que desde el sur brasilero, que es la zona de producción. Entonces ellos desde el sur brasilero exportan arroz al África y desde el norte brasilero compran arroz del Paraguay y de la Argentina. Por eso ellos son exportadores-importadores. Y también hay que destacar que tienen una política bastante orientada a la exportación, una política fuerte orientada a la exportación. Y ahora me voy a referir un poco al Mercosur, cómo lo vemos los empresarios, cómo lo sentimos los empresarios del Mercosur. Primero, que no hay ánimo de bloque, que es un poco lo que yo mencioné. El arroz, el Mercosur tuvo una importancia trascendental en el arroz en la década del 90, cuando se empieza el Mercosur para que se extienda el arroz en Corrientes, básicamente previendo o utilizando al mercado brasilero como principal proveedor. Hasta el 80% de lo que producíamos le vendíamos a Brasil. Eso nos ayudó a que creciéramos. Hoy estamos vendiendo realmente poco a Brasil. Y les repito, no hay ánimo de bloque, nunca nos pudimos juntar para ofrecer arroz como bloque. Siempre estamos compitiendo entre los distintos países. Nos estamos generando siempre barreras pararancelarias. Y en esto soy absolutamente autocrítico de nosotros mismos, de Argentina. Para que tengan una idea, como ejemplo, la cáscara de arroz, que es un subproducto, se utiliza en la cría avícola como piso de los criaderos de pollo. Entonces en Argentina muchas veces falta cáscara de arroz o tiene un precio importante porque bueno, la producción de arroz no es tan importante. Se comienza a traer cáscara de arroz de Uruguay y Brasil, y lo primero que piensan los molineros es cómo detenemos el ingreso de cáscara de arroz del Mercosur. Lo mismo pasa y nos pasó. Nosotros tenemos por determinadas razones campos vírgenes y mejores condiciones para producir semilla de arroz, libre de una maleza que es muy importante el arroz, que es el arroz rojo. Entonces nosotros le proveíamos a Brasil y a Paraguay y a Uruguay de semilla de arroz. Inmediatamente Brasil se buscó una barrera paraarancelaria para impedir el ingreso de semilla de arroz de Argentina. Y también el Estado argentino se encarga también de ayudarle porque nos cobra un 5% de retenciones. Entonces, esa es la realidad del Mercosur. Eso es lo que nos pasa a los empresarios, a las pymes, con el Mercosur. Para que ustedes tengan idea, en un momento exportábamos 400.000 toneladas de arroz a Brasil. ¿Sabe por dónde exportábamos? Por un puerto de Alvear, donde se cruza en balsa. Los puentes que tenemos entre Argentina y Brasil son inutilizables para el arroz, porque tenés 5 o 6 días de espera por camión, que para el valor que tiene el arroz es imposible pagar el flete con 5 o 6 días de espera. ¿Por qué? Por la burocracia aduanera. Por la burocracia aduanera que existe básicamente en Argentina, en nuestro país. Es decir, por eso digo, lo que escuchaba de los políticos es que no tienen idea de las verdaderas trabas y de las verdaderas calvario que pasamos los que intentamos exportar productos desde Argentina y traer. Es decir, las barreras que existen arancelarias y pararancelarias son terribles. El Mercosur yo creo que es una... Daniel Filigoy lo dijo, está en pleno desarrollo. Yo creo que no nació. Traer un profesional de Uruguay, de Brasil, para que venga a trabajar a la Argentina, tiene que revalidar el título, prácticamente hacer de nuevo la carrera. Es decir, le ponemos una barrera para que no pueda venir a trabajar un uruguayo, un profesional y un brasilero. Lo mismo nos pasa cuando queremos ir a trabajar del otro lado. Tenemos que ir a trabajar sin título, porque existen barreras que impiden. O sea,
El libre trabajo es otra irrealidad. Y hay una protección de determinados sectores que nos afectan, y particularmente a los productos regionales como el arroz y otros productos, determinadas protecciones en las economías de nuestros países, y más últimamente cuando cada vez tenemos una economía más cerrada que nos impide fortalecer nuestra economía. El ejemplo son, hoy no podemos traer una sembradora, que en Brasil se siembran 1 millón de hectáreas, en Argentina solamente 200.000, entonces lógicamente hay mayor tecnología en Brasil. Hoy es imposible traer una sembradora de arroz porque hay una protección a determinadas economías dentro de nuestro país. Lo mismo pasa del otro lado, es decir, esas barreras de proteccionismo constante que ha existido entre los países impiden el normal desarrollo, impiden el normal desarrollo económico de ambos países. Y lo que le decía, lo de la burocracia aduanera es terrible. Y el ejemplo, fuimos a una reunión muy parecida a esta, fui invitado el año pasado en Paraguay y aproveché para ir a hacer negocios de semilla de arroz, 4 horas para pasar el puente de Encarnación. Me acuerdo que mi padre hace 35 años, cuando una vez cruzamos lancha en Encarnación, me dijo, no te preocupes, mirá los pilares, están haciendo un puente, me dijo. Esto va a ser mucho más sencillo en poco tiempo. Pasaron 35 años, esperé 4 horas y en el puente veía que cruzaba, controlé un auto cada 2 minutos. El problema era la aduana. No es que el puente esté saturado, el problema era la aduana. El problema es el aduanero argentino está esperando a otros que pasan de largo y que no hacen la cola. Esa es la realidad del Mercosur. Y lo más cómico que mientras yo esperaba 4 horas en el sol, se acercó una persona y me entregó un folleto que me dijo: aproveche y pase en lancha. Me dijo, en lancha, en 30 minutos usted está del otro lado. Ese es el Mercosur. Ese es el Mercosur que no sufren nuestros políticos porque van en avión. Nunca van a Encarnación en camioneta, van a Asunción en avión, desde Buenos Aires. Los del Parlasur van en avión desde Buenos Aires a Asunción. No cruzan en camioneta tratando de vender semilla de arroz por el puente. Pero para no dejar pálidas, y me parece que hay muchos jóvenes, y para que no crean que son todas pálidas las que sufrimos el sector, creo que tenemos oportunidades enormes, creo que comercializar como bloque, y creo que tarde o temprano esto va a suceder, porque la realidad supera, y la realidad es que con el tiempo las cosas van a cambiar y seguramente vamos a poder comercializar como bloque. Tenemos una oportunidad enorme de hacerlo y no creo que estemos dispuestos mucho tiempo a seguir desaprovechándola. Porque tenemos tecnologías comunes y en eso sí trabajamos en equipo, y yo pertenezco a un grupo CREA donde tenemos productores brasileños y argentinos que trabajamos en absoluta armonía con el tema de tecnología. Las tecnologías comunes sí van de un lado al otro y esto nos hace muy eficientes. Tenemos condiciones agroclimáticas insuperables en el Mercosur. Para producir 1 kilo de arroz blanco se necesitan 5.000 litros de agua dulce. Hay pocos lugares en el mundo donde todavía se pueden seguir destinando 5.000 litros de agua dulce para 1 kilo de arroz. Esos países del Asia que mencionaba yo al principio, ya cada vez más difícil seguir destinando 5.000 litros para 1 kilo de arroz blanco. Hay otros usos de ese agua mucho más interesantes. Por eso yo creo que tenemos un potencial enorme desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de condiciones que nos da la naturaleza. Sí, lo que dice Daniel, en Corrientes todavía estamos utilizando de lo que llueve y escurre el 2% del agua dulce. El 98% del agua dulce llueve, escurre y se saliniza. No hemos sido capaces todavía los correntinos de represarlo y utilizarla para los cultivos. Es decir, tenemos muchísimo por delante. Creo que todavía tenemos muchísimo por hacer. Tenemos el 98% del agua que se nos está escapando. Muchas veces los ambientalistas nos acusaban a los arroceros de que utilizábamos el 1 o el 2. Yo digo, no, vamos a preocuparnos por el 98 que se va, que ese es mucho más preocupante que el 2 que utilizamos. Y la eficiencia productiva. Nosotros producimos una tonelada de cáscara de arroz a menos de $200. En el mundo, la tonelada de arroz cuesta $400 y $500. Lo que pasa es que están totalmente subsidiadas y con barreras arancelarias que impiden el ingreso de nuestro arroz. Y la eficiencia productiva que tiene la región, que tiene el Mercosur, es extraordinaria. No hay lugar en el mundo que se pueda producir arroz a $200. No hay lugar en el mundo donde haya extensiones de 1.000 hectáreas de arroz
manejada por 10 personas, donde haya la tecnología que tenemos nosotros. Tenemos la principal tecnología de arroz del mundo. Creo que esas son las ventajas que tenemos desde ese punto de vista. Por eso quería dejarle un poco ese punto de vista positivo al final, porque creo que queda mucho por hacer y que tarde o temprano va a suceder. Y que lamentablemente creo que la clase política todavía está muy alejada de la realidad y está en una burbuja donde no tiene los pies sobre la tierra. Los empresarios, por lo menos desde el punto de vista y desde el sector arrocero, lo sentimos así. Y día a día tenemos la sensación de que cerrando la economía y aumentando este tipo de populismo, cada vez se alejan más. Bueno, esto por último, para dejarle algo más, fíjense el precio del arroz blanco argentino, puse argentino y uruguayo porque es el que estamos consiguiendo, es el precio que conseguimos hoy el arroz blanco, es el precio de arroz blanco más alto en el mundo. Producimos, además de las condiciones que yo les decía de arroz eficiente, el mejor arroz del mundo. Hoy podemos decir que en Corrientes, en Uruguay, se produce el mejor arroz del mundo, por lo menos el arroz que tiene mejor precio en el mundo. En los últimos 3 años hemos superado al arroz de Estados Unidos, que era el arroz top en el mundo. Hoy Irak, Irán, los países que pagan mejor el arroz, compran exclusivamente de Argentina y Uruguay pagando más. Fíjense lo que cuesta el arroz en el resto del mundo. O sea, tenemos también un arroz de muy buena calidad y con un mucho menor uso de agroquímicos que en el resto del mundo. O sea, todas estas son las ventajas comparativas que tiene el Mercosur. Bueno, muchas gracias y espero que haya interesado.